que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, saldrá mal parado. Ay, caray, qué cosa. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por conectarse a su podcast favorito. Y estamos hablando del tema de integridad. Necesitamos ser íntegros. Pero reflexionando, la integridad va en dos direcciones, ¿no? En mi relación con Dios, o más bien nace de mi relación con Dios. Sí, nace de mi relación con Dios, de tener temor a Dios, de ser obediente, de serle fiel, pero habla de cómo lo voy a reflejar en el trato con el prójimo, ¿no? De hablar verdad, los no de Dios, que es no a la calumnia, no al chisme, no a la murmuración. Ay. Y ahora vamos a hablar lo que dice la escritura. Dice así, ya lo perdí, ayúdame por favor a ver los versículos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Así es. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otra versión dice: solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Otra versión dice que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. El que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Y entonces estamos hablando que alguien íntegro no se asocia con aquellos que actúan con maldad o desprecio hacia Dios. Es alguien que conoce y respeta a aquellos que temen a Dios y viven conforme a los mandamientos del Señor, y es fiel a sus promesas, aun si le causan dificultades. Y esto trae tanta repercusión en el ámbito personal, en el ámbito laboral, pero aún yo pensaba, aún en el trato con nuestros hijos, ¿cuántas veces prometemos cosas y no cumplimos? ¿No? O sea, quiere decir que nos falta trabajar en la integridad para cumplir las promesas, pero vamos a ir así como desmenuzando párrafo por párrafo, que no te juntas con aquellas personas que ofenden a Dios, que violan los mandamientos del Señor. Pero entonces no nos juntaríamos con nadie. Bueno, es que hay quienes hacen cosas deliberadas por eso. Exactamente. Esto es lo importante que tenemos que platicar, porque si no, no podríamos juntarnos con nadie, a lo mejor ni con la familia, pero tenemos que estar centrados en aquellos que de una manera intencional no quieren seguir a Dios. Hay quienes intencionalmente quieren vivir de manera incorrecta, violar los mandamientos del Señor. No solo lo hacen de manera intencional, sino que están muy orgullosos de lo que hacen. Yo alguna vez escuché a alguien alardear de la manera en la que había timado a un taxista, y lo hacía así como que, ay no, y le vi la cara, y yo estaba anonadada de ver esa conducta. Por eso la palabra del Señor dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque el hecho de juntarte con alguien que viola deliberadamente los principios básicos de nuestro Dios, finalmente repercute en tu forma de pensar, así como que te vas familiarizando con lo malo y dices, lo vas normalizando. Normalizando es la palabra. Pues todos lo hacen, es divertido, no está tan malo, ¿no? Y el apóstol Pablo nos advierte, tengan cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es así la forma en la que los hijos en la casa se les enseña algo, y muchas veces por juntarse con malas amistades terminan en malas condiciones, ¿no? También dice el Señor, nos advierte específicamente en Efesios, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Otro versículo dice, no te hagas cómplices de pecados ajenos. Cuando tú sabes que tu hijo está haciendo algo incorrecto, y por ejemplo, se lo ocultas al papá,
Vámonos a los dichos. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Entonces, de alguna manera, si tú eres íntegro, no puedes permitir que tu hijo haga acciones incorrectas, mucho menos puedes encubrirlo, ¿sí? No puedes decir, yo no vi, yo no oí, cuando es evidente la acción. Ahora, no puedes aprobar un estilo de vida de aquellos que se apartan de Dios. Debes de procurar tú agradar a Dios aún en tus relaciones interpersonales. Dios debe ser nuestro estándar, debe de ser el que nos regula en nuestras relaciones con otros. El Salmo 1:1 dice, bienaventurado, o sea, doblemente feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo muestra que hay bendición para quien evita juntarse con los malvados. A veces nos damos permisos, y yo digo, yo no creo que les debamos negar el saludo. Yo cada que voy a la iglesia, hogar donde nos congregamos, paso cerca de donde están muchos jóvenes que se drogan y sé que son malitos ahí en la colonia, y yo paso y los saludo, los invito a la iglesia y siempre les saludo con la palabra amigo. Siempre les digo, ay amigo, te esperamos, porque el deber nuestro es ganarlos para Cristo Jesús. ¿Dónde estaría mi error si yo estuviera ahí con ellos y yo celebrara los delitos en los que se involucran? Es ahí donde Dios no está de acuerdo, ¿no? Y yo por eso hablaba de la integridad, va muy relacionado o se refleja en mis relaciones interpersonales. O una cosa es que no te involucres o que no lo apruebes, y otra cosa es que te conviertas en el juez de ellos. No puede ser, ¿no? Con las personas de hacia afuera tenemos que tener un trato cordial, ¿no? No debemos de estar juzgando, pero en casa, ahí sí. Nuestros parámetros, debe ser la palabra de Dios. Nuestra norma de conducta debe ser lo que dice Dios en cuanto al trato con los demás, y en cuanto yo, mamá, no estoy de acuerdo en esto que estás haciendo y te lo tengo que decir, hijo, a lo mejor no te va a gustar, pero yo voy a hacer mi papel. Claro. Con toda la sabiduría que ya la decíamos, ¿no? Del profeta Natán. Ajá. Pero tenemos que decir no a aquellas cosas que no le agradan a Dios. Debemos de buscar esa integridad, el ser entero, de ser completo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué me dices en cuanto a cumplir las promesas? Espera un tantitito. Es que tenemos que analizar algo. ¿Qué tan fuertes somos para vencer al pecado? Porque a veces queremos, sobre todo cuando estamos en adolescencia, en la juventud, los jóvenes argumentan, ay, ¿qué tiene de malo? Yo no lo hago, mis amigos roban, pero yo no robo, mis amigos se drogan, pero yo no me drogo, mis amigos venden marihuana, pero yo no la vendo. Y de una manera más sabia, en Proverbios, Angélica hizo referencia a ese versículo. Así es. Estábamos bromeando porque hay un dicho que dice, el que con lobos anda, aullar aprende. Y dicen que Salomón dijo, yo les decía a los hermanos, Salomón dijo, el que con lobos anda, aullar aprende. Y dijeron, ay no, Salomón, ¿cómo vamos a poner eso? Algo más sensato. Y entonces fue la frase que usó acerca de Proverbios, que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado o terminará mal parado, como decía Angélica. Y es que está bien, o sea, no se trata de que no les niegues el saludo, pero qué tan fuertes pueden ser nuestros hijos. Hijito, tarde que temprano vas a caer en las redes, tarde que temprano te van a hacer tropezar, tarde que temprano vas a terminar haciendo las cosas que hacen los demás. Y es ahí donde la palabra del Señor nos insta, que si somos íntegros, pues no estemos respaldando,
presencia es respaldo. Y no estemos respaldando a alguien que hace algo indebido. Los amamos, por supuesto que los amamos. Si nos dan la oportunidad, tenemos que confrontarlos con su verdad y decirles: eso que estás haciendo no es lo correcto. Y si tenemos autoridad como sobre nuestros hijos, hay que impedírselos. Ahí sí tenemos que ser muy determinantes, Tajantes. pero en esa coherencia, ¿no, amiga? Lo que ya lo hablamos en otros episodios, en que yo tengo la autoridad no porque Dios me la dio, pero también porque mis hechos me están respaldando. No estoy involucrándome en cuestiones indebidas, incoherentes, que yo digo una cosa pero hago otra. No tiene que haber una coherencia lo que digo con lo que hago. Y es que repercute. Por ejemplo, el rey Josafat vemos en la palabra del Señor al rey Josafat un hombre bueno, un hombre que se esforzaba por honrar y agradar al Señor, y tiene amistad con Acab. Ya era un adulto. Yo solo digo los jóvenes, los adolescentes, pero Josafat ya era un adulto y empezó a tener amistad con Acab. Pero ¿quién te dice que los adultos ya somos perfectos? Sí, por eso te digo, yo hacía referencia a que solo los jóvenes, solo los adolescentes. Pero el ejemplo que estoy poniendo se trata de un hombre que ya está puesto sobre autoridad, está puesto sobre un pueblo. Entonces estamos hablando de alguien inteligente, prudente, sabio. Y ya es un adulto y se equivoca, como también nosotros nos equivocamos. Josafat se junta con el rey Acab, del que la palabra del Señor dice que no hubo un rey más malo que él. Exactamente, y yo quiero insistir y salgo en defensa de los muchachos, ¿no? Y además pongo en evidencia que no hay edad, no hay madurez que pueda resistir una mala influencia. Claro, Josafat es el mejor ejemplo. Mira, se alía con el rey Acab, y era un rey justo, pero salió con un rey malvado. Entonces dice la palabra del Señor: y salió al encuentro de Josafat el vidente Jehú y le dijo: ¿en serio al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Bueno, pues ha salido de la presencia de Jehová enojo contra ti por esto. El Señor se molestó con Josafat por hacer acuerdo con el rey Acab, y vemos que a final de cuentas le afecta, porque Joram, el hijo de Josafat fue un hombre íntegro que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, pero en esta amistad con el rey Acab, hasta Joram, su hijo, se lo lleva entre las patas, porque la Biblia dice que se casó con Atalía, la hija de Acab, y termina Joram siendo un rey malo. Sí, no debes por eso el versículo dice: consérvate puro. Ten cuidado con tus relaciones interpersonales. Insisto, no somos jueces, no juzgamos a nadie. Sin embargo, sí ponemos límites. Debemos de reconsiderar realmente a quién le abres tu corazón y con quién compartes tu corazón. Pero este tema es tan complejo y tan profundo que eso lo dejamos para la reflexión. Ahora dice: el que cumple sus promesas. ¿Cuántas cosas le has prometido a tus hijos y no les has cumplido? Puede ser desde una cosa banal como un chocolate, un juguete, pero a lo mejor también cambias de actitud, es decir, ahora sí voy a cambiar, y no cambia. Así como Lupita D'Alessio: hoy voy a cambiar. Yo me la sé muy bien, así es que te la puedo recitar. No, nada más dice eso: hoy voy a cambiar. No, pero es que realmente a veces somos así tan frágiles, ¿no? Que nada más hacemos de la palabra algo banal. Y recuerdo como hace muchos años en la historia, ¿no? Con la palabra era más que suficiente. Y ahora, como han cambiado las cosas y que decimos, las palabras se las lleva el viento. Ahora fírmame. Papelito porque, habla. Exactamente. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a tus promesas?
Dice, sobre todo, queridos hermanos, queridos amigos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando tú dices, te lo juro, quiere decir que hay algo que no es tan verídico, tan real, tan auténtico. Dice, cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que tú sí seas sí. Que sea sí. Y que tú no sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. Miren, las palabras que nosotros decimos tienen su repercusión para la eternidad, ya sea para bendición o para maldición. Sí, dice la palabra del Señor, sobre todas las cosas que debemos cumplir las promesas que le hacemos al Señor. Dice en Eclesiastés, lo que le prometes al Señor, no tardes en cumplirlo. No solo nuestros hijos, no solo nuestra familia. ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor, de verdad, Señor, de verdad, ya lo voy a soltar, ya lo voy a perdonar, y luego estamos deseando que se lo lleve el tren? Por no decir otra cosa. y juramos por el osito Bimbo, ¿no? Te lo juro por el osito Bimbo que de veras que ya voy a hacer esto y de veras que voy a hacer el otro. No, porque de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella daremos cuentas en el día del juicio. Y entonces, regresando a las promesas, a mí hay este ejemplo que me gusta mucho, porque Jonatán y David tenían una buena amistad que ahí a veces se quiere malinterpretar. Pero yo creo que David era un hombre de Dios. Y era con todos sus, no errores, con todos sus horrores que tuvo en la vida, en su vida familiar sobre todo, ¿no? Puede ser que fue donde salió quizá más reprobado, pero finalmente fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque supo arrepentirse. Sí, siempre supo humillarse en la presencia del Señor. Y ya con eso tiene así. Como todos nosotros, qué padre oportunidad, porque vemos a David equivocándose una y otra vez. Y luego el Señor dice que David es un hombre conforme a su corazón. Ay, caray. Bueno, pues porque siempre supo humillarse en la presencia del Señor. Solo somos seres humanos comunes y corrientes, y algunos más corrientes que comunes, ¿no? Y por eso recordamos en unos episodios anteriores de cuando fue confrontado con Natán, y entonces él aceptó su error y entonces pudo escribir el Salmo 51, y por eso escribió: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero regresando a la amistad que tenía con Jonatán, Jonatán entendía también claramente que él iba a ser el rey. Sí. Él tenía muy claro, tenía mayor sensibilidad que Saúl. Que Saúl, claro. No, y volvemos a lo mismo, no es cuestión de edad, no es cuestión de madurez, ¿no? Sino realmente de tener esa sensibilidad, y le dijo: mira, yo voy a vigilar y te voy a decir lo que mi papá piensa de ti, pero cuando sea necesario, te encargo a mi familia, haz misericordia con mi familia. Y pues finalmente era el llamado de Dios para David, el que fuera rey sobre Israel. Así es que muere Jonatán, David llega al trono, al reinado, y entonces se acuerda de su palabra. Habrá alguien. No, se supone que ya no había nadie. Sí, no, porque al subir el rey, otro rey, mataban a todos los familiares del rey que había muerto. Pero entonces le dicen: sí. Sí, hay uno. Un hombre que fue tomado por su niñera, y lo va y lo esconde. Y entonces, en eso que corre la niñera para resguardarle la vida al niño, que se llamaba Mefibosé, se cae y queda lisiado. Y entonces dice: pero aquí voy al cumplimiento de la palabra. David dice: ¿habrá alguien? Y le dicen: sí hay alguien. Y entonces lo manda a llamar.
y cumple su promesa, su palabra, ¿no? Esa promesa, ese juramento, así como Jonatán cumplió con David al decirle, Jonatán con David al decirle que su papá sí pensaba matarlo. De la misma manera, David ahora cumple al cobijar, al proteger al hijo de Jonatán. Sí, es fiel a su promesa. No importa cuánto tiempo haya pasado, si dijiste algo, cúmplelo. Si le hiciste una promesa al Señor, cúmplela. Si le hiciste una promesa a tus hijos, cúmplela, porque esto habla de integridad. Es muy fácil hacer promesas. Dicen que prometer no empobrece. Cumplir. Cumplir, sí. Así que si no va a cumplir, un amigo lo dice muy seguido. Si no vas a cumplir, mejor no andes prometiendo lo que no vas a cumplir. Tenemos que esforzarnos por alcanzar esta estatura que el Señor demanda de nosotros. Si queremos habitar en su presencia, disfrutar de su gloria, estar en su lugar santo y disfrutar de su amor infinito, vamos a esforzarnos por honrarlo con nuestra integridad, hablando verdad, no levantando calumnias a nadie, apartándonos de los que van en contra de los principios eternos, no cobijando esas malas actitudes, no respaldándoles con nuestra presencia y cumpliendo con lo que les hemos prometido a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos y sobre todas las cosas a nuestro Dios. Porque mi integridad, que nace de mi relación con Dios, se refleja en el trato con las personas. Sí, sí. Agradecemos tanto que te estés conectando. Yo sé que todo esto es para estarnos reflexionando. Si es necesario, vuelve a ver el episodio cuantas veces lo necesites y deja que Dios hable a tu vida, porque hoy es necesario que se levante una generación de personas íntegras. Gracias, amiga, gracias a nuestro productor, gracias a todos. Deseamos que Dios les bendiga y juntas hagamos un plantío de palmeras. Que Dios les bendiga.